Hace exactamente una semana a esta hora, Humberto, Rafa, ya las tropas de Hamás, los milicianos estaban preparando el asalto que después se conoció y que hemos estado hablando toda esta semana. Y se conocieron hoy escalofriantes imágenes del momento en el que terroristas palestinos le disparan a civiles, escondidos incluso en los baños, en baños químicos, durante el festival de música. Un video que vamos a comenzar a revisar, que fue grabado con una cámara GoPro de un terrorista palestino, publicado por un grupo que se llama South First Responder en Telegram, y que luego replicaron también las fuerzas de defensa de Israel en Twitter. Y ustedes están viendo allí, por ejemplo, cuando ingresan en varias camionetas gritando consignas, y ya a los pocos segundos comienzan a sentirse los primeros disparos por parte de Hamás en esta fiesta, en este festival de música electrónica donde murieron 260 personas, Humberto. Claro, y son ellos los que liberan las imágenes, para que quede claro, y están imágenes comprobadas por distintas agencias internacionales, entre ellas Reuters, que es parte de lo que hacen habitualmente, ¿no? Ellos mismos difunden imágenes de lo que hacen. Porque su misión es difundir el terror y lo que provocan, para también generar un mensaje, ¿no, Rafa? Esto es parte también, es impresionante, ahí están disparando uno a uno a las cabinas. Advertimos que son imágenes un poco sensibles para quienes nos están viendo, pero que claramente muestran la forma en la que ingresaron y dispuestos a matar a todos aquellos que estaban y que se cruzaban en su camino en esta fiesta, Rafa. Sí, un ataque terrorista se define precisamente por eso, por la intención de causar terror en la población, normalmente civiles, y provocar así cambios políticos. Esas imágenes tienen ese efecto, buscan ese efecto, pero también sirven como, gancho de reclutamiento para aquellos jóvenes que estén más inclinados a esa forma de solución de conflicto, digamos. Estos tipos de videos fueron siempre, además, una forma de decirle al público cautivo de estos movimientos religiosos, integristas, fundamentalistas, nosotros cumplimos con nuestro deber sagrado, únete a nosotros. Eso es lo más... quizás lo más terrible, disparar a sangre fría a gente que está escondida dentro de un baño y que son jóvenes que estaban en una fiesta, y que por lo demás es lo que ha provocado este masivo bombardeo sobre Gaza. Este masivo bombardeo que por lo demás tiene saturado al hospital. Lo comentábamos al principio de este contacto, que es lo que algunos médicos describen como el infierno en la tierra: trabajar en un hospital, en una ciudad semiderruida, casi sin implementos, casi sin medicamentos, y con un número creciente de heridos que llega y que no puedes tratar. Hay dos médicos chilenos que han trabajado en Gaza en años anteriores, y esta es la nota que hicimos con ellos. En Gaza así es cada segundo. Por cada bombardeo, al segundo las ambulancias salen y vuelven con más heridos. Algunos tienen la suerte de llegar con vida, pero los hospitales están cada vez más colapsados y las posibilidades de salvar vidas se hacen inciertas. Lo que me han contado a mí por teléfono es que por lo menos ellos estos pocos días llevan 15 ambulancias destruidas. Han muerto algunos médicos, de los cuales yo conocía a más de algunos, y la situación en los hospitales está desbordada, y la falta de medicamentos y insumos están haciendo que no puedan atender a los miles de personas que están llegando heridas. El doctor Luis Ver actualmente trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y por muchos años viajó en diferentes misiones humanitarias a ayudar en su especialidad de cardiocirujano. Cada uno de esos viajes fue un aprendizaje. Estos videos los grabó él mismo hace algunos años, donde los bombardeos eran frecuentes. Este niño le muestra el lugar donde intentaron rescatar a personas, pero todos murieron. Mire, cuando uno va para allá tiene que dejar los miedos aquí en Chile. Cuando uno va para allá está dispuesto a afrontar lo que sea, y nosotros sabemos que es una zona inquieta, que en cualquier momento, como ocurrió ahora, pueden ocurrir. A mí me tocó estar coincidió con la segunda intifada, en que había mucha violencia. Otra vez que fui, coincidió con los bombardeos de Gaza, estaban al final del episodio eso. Y también, uno el primero y segundo día como que se altera, y después como que cae en la rutina que tienen todos los habitantes de Gaza, y tiene que aceptar lo que venga. Voy a misiones humanitarias con una ONG americana que se llama PCRF, Palestine Child Release Fund,
que va a operar niños a Palestina. Ya ha ido 13 años a operar a Palestina. En 13 misiones, las 2 últimas fueron en octubre del año pasado y en mayo de este año. No sé si nos tienen buena allá arriba, pero íbamos a ir en octubre y decidimos cambiarlo para mayo, si no a lo mejor estaríamos metidos en la zona de conflicto. Otro chileno que conoce de cerca la realidad de Gaza es el doctor Renato Acuña, cirujano infantil de clínica alemana. Hace más de 10 años se embarcó por primera vez a Gaza y desde ahí vuelve cada vez que puede. Nos comunicamos con nuestros amigos, están muy nerviosos. Primero están muy nerviosos porque la situación no está clara. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el conflicto termine o cómo va a terminar el conflicto? No se sabe. Conocer lugares que ahora están completamente bombardeados, dice, impacta aún más cuando durante años ha operado a niños, sí, los mismos, que quizás hoy viven horas de horror. Yo te podría mostrar muchas fotos de la cara de agradecimiento de los niños y de los familiares. Las cosas que a mí me impactan es que tú sales de pabellón y los papás no te preguntan cuántos puntos le pusiste, ni qué tamaño es la incisión. Te preguntan, ¿is alive? ¿Está vivo? Y uno dice sí, y ahí se ponen a rezar y dan gracias a Allah. Y con lágrimas mira una realidad que conoció bien, esperando que pronto termine, mientras la esperanza no se pierde. Así, entre bombardeos, este pequeño nació. Nosotros, los médicos, somos parte de la sociedad y no hay nadie en Gaza que esté protegido de la ocupación. Hay bombardeos aleatorios contra cualquiera que camine por la calle. A pesar de todos los ataques aéreos aleatorios en todas partes, los cientos de mártires y el dolor que viven el pueblo, la nación y las mujeres palestinas, el pueblo palestino es generoso y fértil, gracias a Dios. Historias de esperanza que desde lejos estos médicos miran y esperan poder volver para ayudar. A mí me encantaría estar allá ayudando, apoyando. Yo le digo porque me nace del corazón.